Hola, muy buenos días a todos. Siguen ingresando personas, pero por respeto ya a las personas que ingresaron, vamos a empezar con la reunión. Bienvenidos y les agradezco por estar aquí al primer webinar gratuito de SP Consultores, el riesgo como pilar de la estrategia, política integral y perfil de apetito de riesgo. La idea es que hoy entendamos cómo la inteligencia de negocio nos ayuda a relacionar la gestión de riesgo como productor de valor estratégico con la estrategia, con los objetivos, con los indicadores, con los KPIs, con las metas que tiene la organización, entendiendo que existen diversas interrelaciones en todos los riesgos. Voy a plantear las reglas de juego y es importante que si alguien tiene algo que decir, levante la mano y puede abrir su micrófono, ¿vale? Teníamos inscritos alrededor de 120 personas y tenemos más o menos 35. Si se conectan en la mitad del webinar, pues vamos a tenerlo en cuenta para unas sorpresas que tenemos al final, ¿vale? Quiero empezar dando un agradecimiento muy especial a todas las personas que están hoy aquí conectadas. Sabemos que es un espacio que suele ser de dispersión de familia, no obstante, pues creo que nos puede enriquecer. También y de forma muy especial, quiero agradecer a Fogacop, a FI Garantías y a IC Consultores. Son entidades con las cuales he tenido la oportunidad de acompañarlos en algunos procesos, de trabajar de la mano, por ejemplo, con la herramienta del IRL en las entidades que doy capacitación. Utilizo mucho la herramienta del FOGACO para el cálculo automático del IRL. Garantías es un fondo 100% digital de garantías y es uno de los fondos más grandes ahora de Colombia. Y tuvimos la oportunidad en febrero de dar una charla de insolvencia con ellos. Ahí se consultores, hemos trabajado de la mano en capacitaciones y demás, y ellos me ayudaron a compartir esta invitación. Entonces, les agradezco mucho, ¿vale? Quiero empezar con la agenda porque de hecho aquí tengo un, una línea de tiempo para no irme más allá de lo que quiero decir y sobre todo que el tiempo nos alcance. Primero, vamos a hablar de un contexto y de unas definiciones que son relevantes para poder entender toda la conexión que trae esto. Después vamos a ver el riesgo y sobre todo su importancia, no como la definición tradicional de qué es el riesgo, sino de verdad cómo se interrelaciona con los objetivos de la entidad. La relación con la estrategia y de ahí la importancia, he tenido la oportunidad de tener algunos roles que ya vamos a ver más adelante, donde si definimos qué queremos en la estrategia, va a ser más fácil que la gestión de riesgos o el responsable de riesgo nos ayude a entender esa interrelación. Y por último, vamos a ver la inteligencia de negocio aplicada. Es decir, no solo desde un punto de vista estético, sino también correlacional. Permítame, yo acepto a otra persona. Y bueno, antes de empezar, la verdad, quiero contarles una historia. Pero antes de esa historia, para los que aún no me tienen en WhatsApp, como vamos a dar sorteos y vamos a estar compartiendo información de valor, le pido por favor que escanee este código QR. Ahí simplemente pone su nombre y la entidad y ya nosotros lo guardamos y lo anexamos si aún no me tiene. Si ya me tiene, pues no hay ningún problema. También los invitamos a que visiten nuestra página www.spgrupoconsultor.com, donde ya vamos a ver, no quiero hablar mucho de esto, pero hemos desarrollado una herramienta muy, muy chévere que se llama SP Analytics, donde vamos a analizar todas las cifras, tanto internas como externas, de la entidad y macroeconómicas, incluso comparativa sectorial. Y SP Academic es donde vamos a empezar a compartir mucho contenido de valor. Hay unos contenidos que hoy están bloqueados, pero ustedes por estar aquí, y les adelanto el primer premio, si se quedan hasta el final van a tener acceso gratuito a una herramienta que es normalmente de pago y está aquí bloqueada. Y por último, pues en mis redes sociales, Santiago Panameño en LinkedIn y arroba SP Consultor en Instagram, ¿vale?
Quiero ver cuántas personas hay. Somos 38 personas. La historia es muy chévere, entonces quisiera que hubiera al menos dos personas más, pero igual voy a, voy a arrancar. Listo. Ahora agrego, por acá me van a ayudar a agregar las personas que no tengo guardadas y listo. Bueno, nuevamente muchas gracias a las más de 35 personas que están hoy aquí por tomarse el tiempo. Entonces, bueno, arranquemos. Quiero empezar con una historia. Me confirman porfa en el chat que todos me estén escuchando. Es que yo no tengo acceso a la pantalla. Todos me están escuchando bien. Listo. Érase una vez un muchacho recién graduado de un MBA que acaba de ingresar a una de las cooperativas más importantes del Valle del Cauca, incluso a nivel país. Y como lo ven ahí, venía muy contento. Quería aplicar, por supuesto, todos sus conocimientos. Ya tiene una trayectoria en el sector solidario, pero en cooperativas un poco más de menor nivel o más pequeñas. Entonces asumió el reto y venía con todas las ganas de comerse el mundo. Yo creo que varias de las personas que están aquí se pueden identificar con esta historia. Esa persona pues tenía conocimientos técnicos y también conocimientos prácticos que quería venir a aplicar en esa gran entidad. Oh sorpresa, de lo primero que encuentra esa persona es un informe de auditoría o más bien de inspección de la Superintendencia de Economía Solidaria, donde ese informe tenía más de 46 páginas y refutaba, cuestionaba muchas de las cosas que se hacían, sobre todo en temas de sistemas de riesgo. Eso fue más o menos en 2021, hace alrededor de 5 años. Lo primero que hace una persona cuando recién llegue, lo primero que lo recibe es un informe de visita, inspección, auditoría, es empezar a buscar, a preguntar, a cuestionar de dónde sacó esta información, qué sistemas tenemos implementados, etcétera. La sorpresa fue que sí existían indicadores, sí existían matrices de riesgo, también existían, por otra parte, indicadores específicos de riesgo de liquidez, tendencias, estacionalidades, manuales, niveles de riesgo, y decía, ¿por qué nos están cuestionando todo eso si es que si existe? Entonces, cuando empezamos, o ese muchacho empezó pues a mirar todo eso que pasaba, se dio cuenta que todo estaba, pero de forma muy, muy desagregada. Ya no tan contento, empezó a buscar dónde estaba lo de liquidez, y hay una parte que está en tesorería, dónde estaba lo de crédito, dónde estaba lo de cartera vencida, dónde estaba lo de riesgos, dónde estaba lo de cumplimiento, dónde estaban las matrices. Incluso gerencia central tenía indicadores que podían ser parecidos a los que se calculaban en riesgo. Y aquí quiero decir algo importante. Todos sabemos que con la entrada de la NIF, con la entrada de la NIF, pues hubo que hacer unas homologaciones, entonces existían indicadores que se calculaban con el PIC, con el PUC 1, otros con el PUC 2, etcétera. Y eso hacía que la información no estuviera consolidada. Desde ese entonces, ese muchacho empezó a preguntarse de qué forma puedo integrar todo eso en un cuerpo armónico para que la próxima vez que alguien venga y me pregunte, yo le diga, en esta herramienta usted tiene, o en este documento tiene acceso a todos los niveles de riesgo, sistemas, herramientas, indicadores, límites, apetitos, tolerancias, estadísticos, etcétera. Y se dio cuenta que incluso había versiones de varios documentos y documentos que no se presentaban al momento de la visita, no porque no existieran. Y hoy quiero dar un mensaje. No es que las entidades solidarias no tengan indicadores o no tengan manuales, incluso a veces tienen más, porque reciben una capacitación o una herramienta, lo manejan, luego encuentran otra, e incluso tienen diferentes versiones que son redundantes entre lo mismo. Obviamente algunos ya lo sabrán, pero ese muchacho era yo, Santiago Panameño. Y desde ese momento, 2021-2022,
empecé a pensar algo que haría que construyera esta firma, que es cómo lo hacemos simple, cómo tomo todo ese trabajo que ya existe en las organizaciones y construyo un cuerpo armónico para poder que sobre todo las decisiones se tomen de forma estratégica y de manera más sencilla. Algunas personas, yo creo que la mayoría de los que están aquí me conocen y creo que por eso están aquí y se los agradezco, pero para los que no, quiero decirles quién es Santiago Panameño. Santiago Panameño es un apasionado por el conocimiento. Así me defino yo, porque encontré en el conocimiento un camino para entender mejor la vida e incluso para alcanzar cosas que quizás en otros momentos pensé que no se pueden alcanzar. Tengo tres propósitos de vida fundamentales. Uno, aprender todo lo que pueda, entender cómo funcionan las cosas, cuáles son los determinantes y por qué, si esto sube, afecta a esto, si esto baja, afecta a aquello, etcétera. Dos, ayudar, y por eso estoy haciendo esto, compartir el conocimiento. Yo creo que el conocimiento no tiene valor si no lo compartimos. Y tres, pues ser feliz en todo el proceso. En cuanto a formación, tengo una maestría y soy administrador de empresas de la Universidad Nacional. Tengo un diplomado de gestión de riesgos. Bueno, tengo varios, pero el último es de la Universidad de los Andes. Tengo formación en finanzas de la Universidad de Yale y sé que de pronto hablar de uno mismo no es tan cómodo, pero sé que es necesario a veces por autoridad hacerlo. Y he trabajado hoy con más de 40 entidades del sector solidario en temas de direccionamiento estratégico y agradezco a las entidades que han permitido que siendo, digamos, un consultor joven, me hayan dado la oportunidad de participar en estos grandes procesos y sobre todo aplicando la inteligencia de negocios, la relación de riesgos y la optimización financiera. ¿Por qué digo esto? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque hacemos planeación estratégica, hacemos indicadores de riesgo. Y por otra parte, calculamos indicadores contables, pero eso no se une. Entonces, queremos unos objetivos y el límite, por ejemplo, de cartera lo establece la persona de cartera o el de riesgos, el objetivo estratégico lo establece la gerencia y no hay un cuerpo armónico que una todo eso. Un ejemplo es el riesgo operacional. He visto entidades que tienen matrices muy bien hechas de riesgo operacional, pero tienen una matriz específica para los riesgos de continuidad de negocio, es decir, los que detienen la operación, cuando eso podría ser una sola matriz, ¿vale? Entonces, voy a dar simplemente dos definiciones y aquí en mi línea de tiempo voy bien. El riesgo tiene muchas definiciones, siempre vemos como un efecto negativo o como algo que nos puede generar un perjuicio o un daño, etcétera. Pero el riesgo me gusta definirlo como el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de objetivos. Y sí, esa es una definición ambigua porque ¿qué es la incertidumbre? Y lo voy a describir de la siguiente manera. La incertidumbre es la mitad de lo que yo me imagino que puede pasar y lo que realmente pasa, teniendo en cuenta dos cosas fundamentales. Uno, factores que controlo y dos, factores que no controlo. Entonces en la mitad está ese gerente, ese líder, ese directivo haciendo un presupuesto diciendo, por ejemplo, yo quiero crecer 100% de mi base social, que puede ser 10.000, 5.000, 1.000 asociados. Quiero tener un margen de intermediación, dependiendo de la entidad, de 8 o 9%. Quiero tener acceso tecnológico para que los millennials, las personas nuevas o de nuevas generaciones puedan hacer ese reloj generacional. Quiero tener el personal de clase mundial y quiero ser sostenible a través del uso correcto del FODES para los fondos, de los fondos de educación para las cooperativas mediante un PCN o un plan socioempresarial donde pueda dar capacitaciones y demás. Esto es lo que yo me imagino que va a pasar. Pero en la práctica, estos factores que controlo y que no controlo hacen que mi modelo real difiera de eso. En ese sentido, quizás no crezco lo que quisiera crecer y cumplo esa meta del 50%. Mi margen financiero está bien. Check en asociados, tengo gente de clase mundial. Todos los que están aquí yo sé que son profesionales idóneos y sobre todo el sector solidario tiene algo muy bonito, es que son personas completamente comprometidas y que estén aquí hoy es un ejemplo de eso. Tecnología.
quizás sí hemos invertido en recursos, en sistemas, en automatizaciones, pero no tenemos la tecnología, por ejemplo, para que el asociado tenga un proceso 100% de vinculación automática o al menos dos productos de crédito digital 100% automatizados. Y en sostenibilidad, sí, tenemos un documento amplio de 30, 40 páginas del PCN, pero no hemos logrado hacer esa transferencia solidaria para ser sostenible y que eso impacte sobre todo en nuevas generaciones. En ese sentido, para mí, el riesgo lo defino como la brecha existente entre el modelo real y el modelo imaginario. Entonces, lo primero que va a hacer un buen sistema de riesgo es capturar, primero medir. Yo dije que iba a pasar esto y está pasando esto. Segundo, después de medir, debo tener la capacidad de entender por qué se está dando esa distancia. Es por factores que yo controlo, mi personal, mis jurisdicciones, mis tasas, mi apetito de riesgo, o son por factores que no controlo, como la inflación, la macroeconomía, el entorno político, etcétera, la tasa de cambio, tensiones mundiales. Y aquí quiero hacer un disclaimer. No significa que el hecho de que yo no controle algo, no lo puedo monitorear. Y ahorita vamos a ver algo muy chévere donde puedo relacionar factores externos con factores internos, ¿vale? Si tiene alguna duda me la pueden dar en el chat y ahorita la respondemos. ¿Hasta aquí todo claro? Vamos entonces con la definición. Dije que solo iba a dar dos definiciones. Vamos con la definición de la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Es hacia dónde como directivo, como líder, como incluso responsable de un área, la quiero llevar. Es el norte, es la carta o el mapa que yo trazo para llegar a un objetivo. Y desde mi punto de vista, la estrategia tiene cuatro pilares fundamentales. Esos cuatro pilares son, primero, claridad en el propósito, nuestra visión compartida y el porqué de nuestras acciones. Y aquí hay una palabra o una frase que está muy de moda, es el propósito superior. ¿Qué queremos hacer? Y podemos querer de todo y podemos cumplirlo, pero quizás no todo a la vez. Y ahí es donde entra el segundo factor, escogencias y renuncias. Usted puede, en lo personal, por ejemplo, tener la casa, el carro, la maestría, el bebé y quizás no todo a la vez o no lo va a cumplir al 100% todo a la vez. Entonces, por eso en estrategia debemos tener decisiones firmes, foco en lo esencial y también entender qué no haremos. Aquí voy a dejarles una frase que me parece fundamental. El costo de hacer algo y equivocarse es menor que el de no hacer nada. Si quieres, se la repito. El costo de no hacer nada es mayor que el de hacer algo y equivocarse. Tercero, simplificar genera resultados. Y por eso yo soy amante de todo lo que me simplifica las tareas repetitivas. Lo que les decía ahorita del Fogacop. Yo soy un abanderado de que la herramienta del Fogacop nos permite automatizar el IRL, porque se nutren los mismos balances que ya le enviamos a la Superintendencia de Economía Solidaria. No significa que no pueda tener una medición aparte, que tenga otras cosas, pero ya hoy la herramienta del Fogacop me permite decir si quiero o no tener en cuenta el índice de renovación de CDTs, por ejemplo. Entonces, todo lo que me permita generar procesos ágiles, estructura eficiente, me va a generar tiempo para analizar y tomar decisiones. Yo sé que de pronto alguien aquí puede sentirse abrumado con la IA, porque ya todo es con IA y está bien y eso está perfecto. Pero si yo no entiendo el proceso a mano, luego voy a desgastarme y voy a generar más herramientas, incluso con inteligencia artificial, que no me van a ayudar a simplificar esto, porque simplificar genera resultados. Y por último, celeridad en toma de decisiones. Responder rápidamente y sobre todo a las oportunidades y a los riesgos. Por ejemplo, cuando la inflación venía subiendo, pues rápidamente los costos de los depósitos subieron en otras partes y nosotros nos demoramos en las entidades en tomar la decisión de subir la tasa porque puede que sea una decisión impopular. Y que sea impopular no significa que sea una mala decisión. Entonces, significa que hay que hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Aquí voy a darle otra frase. Entonces recuerde, el costo de no hacer nada es más alto que el de hacer algo y equivocarse. Y aquí le voy a decir la siguiente frase.
existe un riesgo que no se mide y es el gap de decisión. El gap de decisión se define como la distancia o el tiempo que yo me demoro en identificar un problema, idear la solución y ponerla en práctica. A veces tenemos parálisis por análisis. Entonces, para probar el incremento de una tasa que hoy ya la tasa, por ejemplo, de vivienda es una locura, está en 14% y el crédito de consumo está en más de 23, 24%, hoy tenemos entidades que siguen teniendo tasas del 1% y se apalancan quizás al 13, al 15% por fuera. Estos pilares de la estrategia son los que me permiten, primero, definir un propósito claro, saber qué sí voy a hacer y qué no voy a hacer. Tercero, simplificar esos procesos y automatizar lo que pueda a través de herramientas tecnológicas y ser célere en la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, ¿cómo unimos esas dos definiciones? Relación de riesgo y estrategia. Lo primero es entender que la gestión de riesgo es un generador de valor estratégico. Todo lo que yo hago, definir límites para tomar decisiones responsables, el apetito, que tiene que ser en función, y aquí hay una frase que se dice mucho y es, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar para alcanzar mi objetivo? Y quizás a veces no hasta dónde estoy dispuesto a llegar, es hasta dónde mi estructura financiera me soporta, por ejemplo, hacer una campaña a una tasa X y no intermediar negativamente. La tolerancia me permite monitorear y controlar esos niveles de desviaciones. ¿Qué es una desviación? Yo quería tener un indicador de cartera de tanto porque eso me generaba unos ingresos X. Cuando esos indicadores se desvían, yo tengo que tomar acciones conducentes, populares o impopulares, para restablecerlo. Y los objetivos estratégicos transforman el riesgo en oportunidades sostenibles. Entonces, si yo tomo toda la gestión de riesgos como generador de valor estratégico, puedo apoyar a la estrategia y decirle, por ejemplo, tenemos exceso de liquidez, podemos sacar una campaña de crédito, sí, pero a tal tasa. Ay, ¿a quién le presto? Entonces miremos un estudio de KS, por ejemplo, de probabilidad de incumplimiento, para ver a quién le puedo prestar con una tasa muy baja que capture mucha población, pero sin irme a niveles de riesgo, porque tampoco es prestar la plata porque tengo exceso de liquidez y luego tener un problema en las desviaciones de mis indicadores. Entonces, en general, los límites son como los bordes a los cuales, dentro de los cuales yo quiero operar. El apetito es el riesgo que estamos dispuestos y podemos asumir para crear valor. La tolerancia establece esas desviaciones frente a lo que yo quiero y puedo soportar. Y los objetivos estratégicos, como se los dije, son nuestra brújula, nuestro norte en cada decisión, entendiendo que hay cosas que controlo y que no controlo, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que puede unir todo esto? Y quise hacerlo de esta forma para no demorarme mucho en las definiciones, sino que vamos a las herramientas prácticas. Lo une una política integral de perfil y apetito de riesgo, donde yo pueda entender límites aceptables y yo hoy les pregunto, y no quiero juzgar, ¿ustedes tienen en cuenta estos tres pilares para definir los límites? El promedio del sector o el grupo al cual pertenezco, soy mediano, soy grande, soy fondo de empleado, la historia de mi entidad en intervalos de tiempo, ventanas de tiempo relevante, es decir, 3, 5 años, un periodo, 2 periodos y el plan estratégico. ¿Cómo hago para que todo eso me pondere y pueda generar un límite específico? Además, uso la estadística, valido cuáles son mis estacionalidades, cuáles son mis normalidades. Entonces, quiero preguntar, y voy a ya dar paso a la herramienta, si ustedes tienen alguna pregunta, porque ya voy a ir, no voy a mostrar toda la política porque es un documento, pues, poco técnico, pero sí voy a mostrar cómo esa política se aplica. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Si no, continuamos, ¿vale? Vamos a ponerlo entonces en práctica. Si tienen comentarios, me los dejan en el chat, por favor. O pueden abrir su micrófono. ¿Me confirman que estén viendo la pantalla? Entonces, lo que están viendo aquí es un dashboard, y esto es Excel para el que se lo pregunte,
que unifica varias cosas. Primero, una base de datos. Segundo, todo un dashboard estratégico. Tercero, la segmentación de SARLAF, obviamente depurada a cuatro factores. Y unos tableros auxiliares. Entonces empecemos. Lo primero que hay que hacer es acumular todo en una base de datos donde yo pueda tener mes, año y todas las variables que quiera. Si usted tiene esto así, ya con esto puede hacer los análisis que quiera, ¿correcto? Y ojalá que tenga un periodo de tiempo al menos de 3 años, porque eso me permite capturar un poco de los ciclos económicos. ¿Listo? Segundo, unos KPIs, OKRs o objetivos clave de resultado y algunos límites que más adelante podemos ver cómo calcularlos. Alguien me puede preguntar, ¿esos indicadores son los que yo tengo que tener en mi tablero principal? No, depende de varias cosas. Depende de su estructura financiera, depende de la cantidad o de la complejidad de su entidad. Es decir, no es lo mismo una entidad que está apalancada solo con dos productos de ahorro que una entidad que está apalancada con ahorros programados, CDTs, incluso que obtiene bienes de tercero y los administra, ¿vale? Entonces, acá tenemos todos los segmentadores de datos donde todo esto es absolutamente funcional y está conectado con una sola base de datos. Entonces, podemos tomar un año, 2023, 2024, 2025, o si queremos, validar, por ejemplo, un mes en específico. Si yo quiero ver mayo, junio, julio, aquí tengo alrededor de 3 años completos y podemos ver la tendencia. ¿Por qué es importante? Ah, Santiago, es que yo no puedo tener todos los años que usted me dice. No hay lío. Al menos tenga 13 meses. 13 meses me permite capturar estacionalidades en donde, por ejemplo, septiembre y quizás septiembre o enero tengo otra vez esos bajones de liquidez. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo sé que, por ejemplo, hay dos periodos específicos donde tengo exceso de liquidez, pues previamente, objetivos estratégicos, puedo generar campañas midiendo el riesgo para generar uso oportuno de esos recursos o incluso hacer el análisis. Hoy en mi mercado, por ejemplo, tengo gente muy buena, me pide tasas que están por debajo de lo que me renta el mercado, por ejemplo, de captación. Entonces yo podría tomar una decisión estratégica a corto plazo de decir, no voy a hacer la campaña y estos recursos del liquidez lo voy a meter en la fiducia que hoy me está pagando, por ejemplo, entre el 11 y el 14%, y eso sería muy bueno. Entonces, si por ejemplo vemos solo un año, aquí también podemos hacer lo mismo entre 2022 y 2023, la gestión de riesgo debe darme muestra de lo siguiente. Yo estaba por encima de los límites o de mi apetito, no solo que quería, sino que podía soportar, y mire que el margen de intermediación estaba relativamente bajo. En la medida que fueron pasando los años, pues esto fue mejorando y el margen también fue mejorando. Incluso, pues aquí hay un poquito más de cartera vencida, pero si tomamos 2026, se ve que se estabilizó. ¿Cuándo yo tengo que preocuparme o dónde tendría que hacer zoom? Cuando estoy por debajo de mis apetitos de riesgo. Y aquí voy a tener la validación de frente al mes anterior, cómo estoy creciendo, decreciendo frente a las variables principales. Para mí, cualquier entidad debe tener un, un tablero de control, haga de cuenta que usted está manejando un avión y debe tener sí o sí la base social. Si la base social crece, crece todo. Si la cartera crece, pues soy más eficiente y tengo recursos para bienestar. Y la cartera vencida porque es cuánto se vuelve mi activo improductivo. Algunas podrán o no tener el indicador de riesgo de liquidez. Incluso aquí, en otra entidad, en vez de depósitos sobre activos, teníamos el indicador del PCM, porque era más importante para esa entidad ese indicador. Es decir, no solo tengo indicadores de riesgo, sino también estratégicos. Para esta entidad, el barel, es decir, cuánto de cada 100 pesos me retira mensualmente el ahorro, según el promedio de los últimos 24 meses, retiraban el 30%. Cuando esto aumente, pues significa que se me están llevando más plata de la que quizás yo puedo y debo estar preparado con mis activos líquidos netos.
Listo. Santiago, entonces ahí termina la vaina. No, mire que yo quisiera hacerle zoom porque la cartera bajó este mes. O quisiera entender por qué los asociados bajaron. Perfecto. Entonces, esto es estratégico. Esto es gerencial para el comité, para la junta, para el consejo. Pero si alguien le pregunta, usted dice, claro, vamos entonces a ver el comportamiento de la cartera. Si bien la cartera decreció un poquito este mes, pues mire que venimos, y si quiere dejemos, por ejemplo, solo los últimos 2 años, venimos en un crecimiento y hemos pasado la cartera de 2024 o 2023 de 6.000 millones a 5.000.700.000, pero en los últimos meses tenemos una tendencia creciente. Hay factores externos que no dependen de mí, por supuesto, y ahorita en una herramienta vamos a ver cómo validar eso. La base social, no obstante, viene creciendo y alrededor del intervalo evaluado, pues ya tenemos más asociados. Esta información es la información que no es necesaria presentar a menos de que el indicador esté por fuera de lo deseable. La renovación del CDT a mí me interesa entender cuánto puedo soportar yo con mis activos líquidos netos y ahorita les explico específicamente dónde salió este límite del 60%. Porque si esto va de aquí, yo tengo que hacer lo necesario, tomar acciones conducentes para restablecerlo. Y mire que eso es una buena práctica de tolerancia al riesgo. Cuando ha bajado el indicador de ese límite, se han tomado acciones conducentes de promoción, de estrategia, de campañas de renovación, de incluso uno a uno para renovarlo. Ahora, yo tengo que validar cuáles han sido mis requerimientos netos de liquidez, salidas sobrendadas, frente a la plata que he tenido. Ejemplo, usted siempre puede pagar con su salario sus gastos del hogar, pero hay un momento en el que no. Entonces, siempre debe tener, en este caso puntual, digamos que una coyuntura y no se cumplió, pero en general, mis activos líquidos netos tienen que estar por encima de mis requerimientos netos de liquidez. Es decir, yo tengo que tener plática para cubrir lo que tengo que cubrir y por si pasa algo. Y mire que acá se ha visto cómo ha venido aumentando con una buena gestión esos niveles de disponible frente al requerimiento neto de liquidez. Y por último, la brecha, pues que tuvo unos comportamientos negativos en un ámbito específico y ha venido estando por encima de lo ideal. Estos límites de activos líquidos netos pues se correlacionan con escenarios críticos que la norma nos dice cómo identificar esos escenarios críticos. Ejemplo, ¿qué pasa si yo me enfrento al menor ingreso? Me aumenta la cartera vencida y tengo unos ingresos promedio. Estos escenarios responden a eso. ¿Listo? Entonces, esta información de detalle no es que yo siempre la tengo que mostrar. Ya con eso yo me doy una idea de cómo está y aquí tengo algunos mini gráficos que me dan cuenta de ello. ¿Vale? Incluso podemos ver que la cartera vencida ha venido creciendo, incluso acá se ve de mejor forma. Ahora, les hago una pregunta. Póngame sí o no en el chat. A mí me gusta la interacción y los que me conocen saben que me gusta hablar y que me hablen. Entonces, ¿será que el riesgo de liquidez tiene algo que ver o el riesgo de crédito tiene alguna correlación con la segmentación que yo creo en Sarlaf? Aquí he minimizado las variables de la segmentación simplemente para que tengamos cuatro variables. El salario básico, los aportes, el saldo de préstamo y el saldo del ahorro. Entonces, yo sé que quizás no estamos muy acostumbrados a estos gráficos, pero miren las cajitas más grandes. Entonces voy a dejar, por ejemplo, el segmento que tiene esta caja más grande para hacerle zoom, que este sería el segmento 4, ¿cierto? El segmento 4 me dice que los asociados tienen un nivel, recuerde que esto es saldo en préstamos, un nivel de saldo en préstamos promedio de 121 millones de pesos. Entonces, si yo voy, entonces yo quisiera decir, venga, ¿cómo así? El que más tiene entonces tiene alrededor de 200 millones, pero en otros segmentos, como quizás el segmento 2 o el segmento uno, ese saldo promedio es súper pequeño de 7 millones de pesos. Entonces, ¿no será que esta gente está muy concentrada en crédito? Ahora, podemos, entonces, ahora sí, hacerle zoom. Y de una vez le hago zoom aquí también. Son 25 asociados que me representan 3.000 millones en cartera de crédito. Entonces la pregunta sería, volviendo acá,
Esta segmentación que yo hago en Sarlaf, que sí, la utilizo para definir límites, operaciones inusuales, etcétera, no me estará dando cuenta también de una concentración de 3.000 millones de pesos en 25 asociados. ¿Y será que si de estos 10 me quedan mal, no será que mi indicador, perdón, bueno, aquí me dicen que se escucha claro, que sí tiene mucho que ver, claro que tiene que ver. Entonces vamos a ver cómo. Volvamos a nuestra dashboard. En nuestra dashboard, sí, primero, esos, volvamos acá a los segmentos, estos, ¿cuántos asociados eran? 25. Si 25 de estos asociados, digamos, no que todo, pero digamos unos 15 asociados, 10 asociados me quedan mal, ¿qué va a pasar con mi calidad de cartera? Se va a disparar, ¿correcto? Y en la medida que se dispare, ¿no será que mi indicador de riesgo de liquidez va a caer porque va a recibir menos plata por esta plata que tengo prestada? Entonces, la invitación más allá de los datos específicos es a que los sistemas de riesgo son sistemas integrados de administración de riesgos precisamente por esa razón, porque integran la correlación de los riesgos. Y el indicador de riesgo de liquidez es un riesgo de segundo orden, que recibe todo. Una sanción me afecta a mis activos líquidos netos, un exceso de concentración, por ejemplo, en mi segmentación, perdón, en mi segmentación afecta el indicador de cartera vencida y por ende la liquidez. Ahora, veamos el otro ejemplo. Habíamos dicho que el uno también tenía, ¿qué cajita está más grande aquí? Esta, ¿cierto? Y si esta cajita está más grande, quitemos el segmento 4. ¿Esto a qué corresponde? Una persona que me lo diga en el chat, que aquí ya tengo cómo ver el chat. ¿Esta cajita a qué corresponde? O si quiere hablar al micrófono y hable, está bien. Al saldo de ahorros. ¿Será que aquí hay concentración en ahorros? Miremos el detalle de los segmentos. Esa concentración de ahorros me dice que yo tengo 27 personas con 2.169 millones de pesos en 27 asociados. Es decir, un promedio, aquí podemos calcular el promedio directamente, promedio de casi 100 millones por asociados. Eso se ve perfectamente, ¿cierto? Voy a ampliarlo un poquito, quizá en el celular se ve más pequeño. Ahora la pregunta es, si estas personas que son 27, mire que incluso aquí hay un outlier, ahorita vamos a ver qué es un outlier. Son 26 asociados. Hay un señor que tiene, la mayoría tienen como 100 millones en promedio, miremos, 80 millones, 100 millones, y hay una persona que tiene 226 millones. ¿Qué pasaría si estas personitas no me cumplen? O no me cumplen, no, reciben mejores beneficios en la calle y se llevan la plata. Quizás no me afecte la cartera, pero me va a afectar ostensiblemente mi liquidez. Yo tengo los activos líquidos necesarios y vuelvo entonces, ahora sí me toca hacerle suma a esto. Tengo los activos líquidos necesarios para soportar ese incremento en las salidas de esos 10 asociados. Y ahí interrelacionamos un concepto que se llama prueba de estrés, ¿vale? Entonces, esta entidad ha venido aumentando los niveles de liquidez precisamente por el riesgo que se vio en que las tasas han venido subiendo y hoy usted puede recibir, creo que hasta hace poquito, un 12 o 11,7% por CDTs en la calle. Entonces, no significa que yo no le reciba plata a estas personas de estos segmentos porque tienen capacidad de ahorro y prefiero que la tengan conmigo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Protegerme como entidad y ser capaz de estar preparado para esos escenarios que si bien son poco probables, puede que me generen un alto riesgo de salida de recursos, ¿vale? Quiero dar un espacio para preguntar, ¿ustedes hoy ven la gestión de riesgo y los objetivos estratégicos de una forma parecida? ¿Integran todo en una política de perfil y apetito de riesgo donde puedan integrar y en una sola foto ver su entidad? Dígame sí o no en el chat o mande una manito arriba, una manito abajo. Eso es importante. Primero para saber que me están escuchando y segundo para saber si de pronto esto les hace sentido desde el punto de vista de integrar los dos factores que vimos ahorita. Estrategia y
gestión integral de riesgo como generador de valor estratégico, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, creo que por ahí mandó una reacción, no la alcancé a ver. Listo. Entonces, voy a volver un momento acá y mirar la base de datos. Ahora, dice, no, Santiago, yo creo que hacer eso en Excel es muy complejo. Quizás, ¿qué puedo hacer yo si tengo esta base de datos completica? Y fue lo que yo me puse a pensar. He tenido la oportunidad, como les dije ahorita, en estos últimos meses, quizás desde octubre hasta la fecha, de hacer varias planeaciones estratégicas donde hemos podido pues validar toda esta inteligencia de negocio y cada tablero pues resulta ser diferente. Cuando estábamos haciendo esto, me di cuenta que hay personas que no tienen el tiempo para hacerlo de pronto en Excel, pero sería muy bueno que lo hagan primero para entender qué hay detrás de cada indicador. La construcción de esto, y sí, sé que es muy bonito ver el tablero completo, pero la construcción de esto obedece a entender por qué yo pongo aquí depósitos sobre activos o CDT sobre activos y valor en riesgo del ahorro a la vista y no pongo, por ejemplo, los ahorros programados. Y son porque terminan siendo los determinantes de mis cifras globales. Entonces, yo les mandé a las personas que están en el grupo unas buenas prácticas de diseño donde yo tengo que encontrar cuáles son mis variables más significativas y luego hacer un análisis tipo Z. Entonces, para mí es más importante el margen de intermediación, asociados, cartera, cartera vencida, etcétera. ¿Listo? Ahora, hemos venido trabajando en automatizar. ¿Por qué es importante automatizar? Porque si bien el Excel es la herramienta que todos tenemos, cuando yo hago los procesos una y otra vez, quizás hay una forma de, recordemos, hacerlo simple. Entonces, si yo repito todos los días, y lo veo mucho en algunos software, cambiar punto por nada, cambiar o cambiar coma por nada, cambiar punto por punto y coma, o por coma, etcétera, yo podría automatizar eso. Entonces, hoy a las personas que están aquí, se piensa, pero no se integra en una sola pantalla. Listo, Ana, qué bien que me digas eso, porque yo sé que la información y hoy yo no les quiero enseñar a calcular indicadores. Sí podría darles algunos conceptos globales, pero lo que yo quiero es enseñarles a cómo integrar todo esto. Y voy con el primer regalo. Para las personas que están aquí, que son 42 personas, les voy a regalar el acceso gratuito durante un mes a esta herramienta que es el estudio estadístico de límites para que ustedes puedan calcular sus indicadores y ya lo vamos a ver. También tengo una comparativa sectorial que ya pues de pronto ahorita les comparto a quién puede tener acceso a esto y hemos venido automatizando los indicadores con una sola base de datos. ¿Cuál fue mi premisa? Hacerlo simple. Usted toma una base de datos y lo carga en un solo archivo. Entonces, vamos a ver, recuerde, mi eslogan, mi promesa de valor, lo hacemos simple. Y veamos cómo hacerlo simple. He diseñado y llevo mucho tiempo y créame que es un esfuerzo gigantesco. Yo no soy programador, pero me he apoyado de personas muy buenas para todo este tema y sobre todo en la experiencia de usuario, de que usted con dos o tres clics tenga unos tableros incluso más dinámicos y más bonitos que los que acabamos de ver. Pero es fundamental que usted haga el paso para maciar los datos, para entender, para sacarle como la chispa, porque cuando uno le dan una caja negra, usted mete los datos, le bota algo, usted no sabe si eso le hace sentido o no, ¿vale? Entonces, haciendo honor a mi promesa de valor, hagámoslo simple. Listo. En pantalla, ustedes están viendo el acceso a un centro de análisis financiero y estadístico donde van a poder analizar sus indicadores, factores macroeconómicos, donde hay más de 50 indicadores y es una aplicación 100% web, ¿vale? He creado un usuario específico del webinar y una clave. Ayer hice pruebas, esperemos que todo salga bien. Ley de Murphy, donde usted va a poder
con esa base de datos que ya condensó, tener acceso a tres módulos, bueno, cuatro, pero el otro está integrado en el de Statistical Límites, cuatro módulos donde va a estar un graficador con KPIs, un estadístico de límites y un scoring de riesgo de liquidez. Hola, tenemos medición de riesgo con una gran cantidad de indicadores, pero la relación con la estrategia no es clara para facilitar el análisis estratégico. Gracias, William. Voy a leerlo despacio. Tenemos medición de riesgo con gran cantidad de indicadores, por supuesto, y yo creo que William se puede sentir como ese muchacho que era yo en principio, que decía cartera tiene una cosa, liquidez tiene otra, gerencia tiene otra, contabilidad tiene otra, pero no es clara para facilitar la integración con el análisis o con los objetivos estratégicos. Precisamente para eso, y la política de perfil y apetito de riesgo te va a unir todo eso. Ahora, quiero empezar por aquí, porque si empiezo por el graficador, pues es muy bonito y de pronto el estadístico no le vamos a prestar tanto atención. El estadístico de límites me permite hacer dos cosas fundamentales. Lo primero, obviamente tengo que cargar unos datos, elijo un archivo. Ese archivo es una plantilla que es exactamente el Excel que le mostré en la base de datos. Lo cargo y él automáticamente me dice cuál es la plantilla, dice que los datos están cargados correctamente y me va a mostrar todas las variables que yo puedo tener. Entonces, para William y para los demás, una pregunta. Todos sabemos que la inflación y los factores macroeconómicos, voy a utilizar esto como variable de control. Aquí podemos ver todos los meses consolidados o todos los años y la información disponible. Entonces aquí tengo exactamente desde mayo del 23 hasta mayo del 26, porque junio pues no tenemos, ni siquiera hemos acabado junio. Y podemos ver cómo se ha comportado la inflación, ya sea por ventana de tiempo, intervalo de tiempo relevante o de forma consolidada. Les hago una pregunta. ¿Será que si sube la inflación, sube la tasa de intervención del Banco de la República? ¿Ustedes qué dirían? Pónganme ahí sí o no, una manito arriba. De alguna forma yo puedo ver esto contra mis variables internas. La intervención es la tasa. Paula Fernández dice sí, claro. Ahora, pues digamos que es muy fácil ver esto porque en muchas partes el Banco de la República y además no lo muestra, ¿correcto? Mire que incluso hoy tenemos un gap entre la inflación y la tasa de intervención, ¿correcto? Pero ¿será que la inflación, entendiendo que la intervención me afecta mis costos de fondeo, quizá me afecta también el DTF, ¿correcto? Quizás no sé si aquí hay entidades de aporte y crédito que se financian con crédito, me prestan a Liberia 3 meses. Entonces, mire, ya sabemos que estas variables macroeconómicas se correlacionan. Les hago una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han podido ver cómo la inflación directamente afecta su margen de intermediación? ¿Creerían que lo afecta? Y como yo tengo mi margen de intermediación, ¿no será que lo puedo meter aquí y ver si hay una correlación directa o indirecta? ¿Ustedes qué dicen? ¿Existe una correlación entre la inflación, un factor externo? Recuerde que la incertidumbre es la mitad de eso de afuera y la mitad de eso de adentro. Entonces la pregunta es, si la inflación sube, mi intervención sube o baja, mi margen de intermediación. Entonces, mire, la primera vez que yo hice esto, más que lo hice, que lo presenté, un gerente, obviamente no decía el nombre, me dijo es la primera vez que yo puedo ver cómo esto se interrelaciona directamente con mi margen de intermediación. Ahora, esto puede diferir. Correlación no significa causalidad. Por aquí, Karim Jayle nos dice, es precisamente la función del Banco Central controlar la inflación. Es una de las funciones como también preservar el poder adquisitivo de la moneda. Y si la inflación sube, pues no lo vamos a poder controlar. Esta herramienta, solo este pedacito, es la que ustedes hoy van a tener acceso y por favor quédense hasta el final para darle acceso gratuito a solo esta herramienta, ¿listo? Para que puedan validar con una sola base de datos la carga y puedan generar digamos, sus análisis. Ahora, ¿será que entonces hay otras relaciones que a mí me gustaría entender? ¿Será que mis asociados se retiran en la medida que aumenta la inflación? ¿O será que mi eficiencia operacional aumenta o disminuye? Y entonces puedo quedarme aquí haciendo todo esto. Mire esto tan chévere. En la medida que baja la inflación, aumentan mis depósitos. ¿Alguien sabe por qué?
¿Por qué cuando el costo del dinero es más bajo, me trae más plata en la cooperativa? ¿Alguien podría saber por qué en la medida que disminuye, es decir, aumentan mis depósitos? A veces toca sacrificar margen para competir, sí, pero yo tengo que sacrificar margen hasta donde lo soporte. O si no, también tener otras opciones de fuente de fondeo, como por ejemplo alternativas al CDT. ¿Por qué pasa esto? Porque en la medida que aumente, perfecto, el costo de vida, va a hacer que tenga menos capacidad de ahorros, pero también porque otras entidades aumentan los costos o la rentabilidad que pagan. Entonces, mire, cuando en la calle pagan bastante, entonces comparemos esto, cuando en la calle pagan bastante, en mi entidad la gente se lleva la plata. O sea que de pronto no son tan fieles esos asociados. Y en la medida que ya el banco no les paga tanto, la vuelven a traer, ¿vale? No voy a hacer más análisis porque la idea es que ustedes lo puedan hacer con sus propias bases de datos. Ahora, miremos, ¿recuerdan que yo les dije ese porcentaje de renovación de CDT? También ya pude ver la interrelación gráficamente entre variables. ¿Será que yo puedo ver cómo se comportan los estadísticos principales? Y esto nace de que yo cada que quería estudiar una variable tenía que irme al Excel, análisis de datos, media, mediana, desviación estándar, error típico, etcétera. Aquí les dejo todo el glosario para que lo puedan leer, pero pues no nos vamos a referir a esto. Entonces, rápidamente, tenemos una muestra de 37 meses de mayo a mayo, 2023 a 2026, una media aritmética de tasa de renovación de 91%, lo que significa que de cada 100 pesos que me entran en mi entidad, 91 se renuevan. Eso es muy bueno. Karim nos dice, cuando las tasas de inflación aumentan, también aumentarían las tasas de interés. Esto produce mayor concentración en captaciones, pues las colocaciones antiguas nos traen pérdidas o bajo margen de intermediación. Entonces, Karim, lo que tú necesitas es validar algo que se llama gap de duración. ¿Cuánto se demora tu cartera en absorber una tasa de cambio de mercado? Y para eso hay de pronto otras formas de hacerlo, incluso tener en cuenta una porción de tasa variable que se automatice muy rápidamente o que incorpore ese valor rápidamente. ¿Listo? Ahora, tenemos un mínimo de 61%, lo cual significa que alguna vez en el periodo de estos 37 meses, mi renovación sí me dio por debajo de esta media aritmética. Hay una desviación muy grande, es decir, que ese indicador puede variar como un indicador de frecuencia cardíaca, 10 puntos porcentuales, lo cual es bastante. Y así se ve gráficamente. Entonces, la mayor concentración de renovación se integra en este intervalo de 94 a 100%. Eso es muy bueno. Pero yo tengo que estar preparado para cuando en algún momento no se presente una renovación tan alta y tener mis activos líquidos para ello. Y aquí es donde yo voy a tomar acciones conducentes a restablecerlo. Entonces, estos valores de 60 y 61 son normales, ¿no? Son atípicos, mire, 61%. Ay, Nico, qué pena. Perdón, no sé si alguien me habló o voy a continuar. Ese valor atípico del 64% me dice que se presenta pocas veces, pero que se presenta. Es como, y me gusta mucho poner este ejemplo que lo usa mucho en estadística. ¿Cuál es la probabilidad de que tu gato te asesine? Muy baja, pero nunca es cero. La pregunta es, ¿mi entidad solidaria está preparada para cuando me renueve menos del 61%? ¿Cómo hago yo para definir ese límite? Entonces, no voy a entrar a las definiciones técnicas de esto, pero yo aquí quiero establecer un parámetro que me capture el indicador de al menos un valor cercano a ese extremo mínimo. Yo no me voy a ir hasta el valor más pequeño, pero sí quizás se llama bigote, pero a un valor donde yo pueda capturar esos valores normales y esté preparado para tomar acciones conducentes y que no siga bajando. ¿Listo? También debería capturar un valor que me deje tranquilo, por ejemplo, una zona de tolerancia, que puede ser el 80%. Mire que del 80% para acá yo me siento tranquilo porque se presenta más veces.
y un valor donde quizás no voy a hacer nada y podría ser esta media menos una desviación estándar. Entonces, yo me siento tranquilo cuando mi renovación está entre el 80 y el 90%. Cuando baja el 80, yo tengo que empezar a preocuparme y cuando ya me toca estos límites, que es probable que pase, muy poco probable, pero puede pasar, primero tengo que ver si tengo los activos líquidos netos para soportarlo. Y segundo, tengo que ver cuáles son las acciones conducentes para no dejarlo pasar más. Esto es la línea roja que yo acababa de ver en la anterior. Por acá también leo una matriz de correlaciones que sé que no es de pronto tan fácil de entender, pero le digo que se relaciona directamente, es decir, en la medida que sube algo, sube lo otro, y las relaciones inversas de que en la medida que sube una cosa, sube la otra. Ejemplo, volviendo a lo que estamos haciendo acá. Es una relación inversa. No significa causalidad, y lo repito, significa que en la medida que sube una variable, la otra decrece. ¿Cuál sería una relación directa o positiva? Por ejemplo, el IBR. En la medida que uno sube, el otro también sube. Quizás no en la misma magnitud, pero sí sube. ¿Listo? Ahora vamos ya a la segunda pestaña, a la primera pestaña que es el graficador. Una vez yo cargue mi información, él me va a traer eso que intentamos hacer en Excel, que fue validar mis cuatro tarjetas principales, que aquí son intermediación, base social, cartera total y eficiencia operacional. No, Santiago, pero es que a mí a veces me olvida yo hice un video hace poquito de cuál es la diferencia entre margen operacional, eficiencia operacional, margen de intermediación, margen financiero de operación, etcétera. Si usted se le olvida eso, no se preocupe. Yo aquí le dejé atrás de cada tarjeta las definiciones de cada uno, para que incluso de forma muy fácil usted a su junta le diga, estas son nuestras cuatro variables principales y esto es lo que significan, ¿vale? Como les digo, he trabajado muchísimo, sobre todo en la interfaz de usuario, para que eso que es engorroso, ladrilludo, sea muy fácil de presentar, ¿vale? Aquí también tenemos pues esas correlaciones, un poquito más enfocado en activos, CDTs, etcétera, y también todos los indicadores pues son relevantes. El análisis de sensibilidad de la maduración de los depósitos debe tener un plan de contingencia y plan de continuidad de negocio. Bueno, William, te hago, digamos, una precisión. El plan de continuidad de negocio es el documento marco donde yo tengo todo mi plan de contingencia. Lo que debe tener eso de los depósitos es un plan de contingencia de liquidez. El plan de continuidad es el instrumento marco donde yo agrego todo esto, ¿vale? Es decir, el plan de continuidad incorpora el plan de contingencia de liquidez, así como el plan de continuidad de negocio, el plan de recuperación de desastres y plan de contingencia, por ejemplo, de cargos críticos. Se fue el de riesgos, que hacía eso tan bonito en Excel o en la web. ¿Cuál es mi plan de contingencia? Mi analista me puede soportar. La persona que tengo en crédito conoce todo eso y tiene estas bases de datos y ahí tenemos un plan de contingencia, ¿vale? Entonces, tenemos estructura financiera porque es importante saber, como les decía ahorita, yo con qué me apalanco. Me apalanco con CDTs. Mire que esta entidad tiene alrededor del 40, del 35% con recursos propios. ¿Cuál es mi margen financiero de operación? Que de cada 100 pesos, ¿cuánto me cuestan los depósitos y cuánto me queda 67 por cada peso? ¿Y cuál ha sido mi cartera productiva e improductiva? Mire que en esta entidad la cartera improductiva es tan pequeña que eh, no me permite pues verla aquí gráficamente. Entonces yo puedo darle clic en productiva y mostrar solo la improductiva y en la medida que paso el indicador o el mouse por encima del indicador, pues puedo ver cuánto es mi cartera improductiva, que para el ejemplo se ha movido entre 0 y 200 millones, ¿vale? Al agregarle la productiva, pues es un indicador muy bajito que oscila el 1%. ¿Listo? Entonces, también tenemos el indicador de riesgo de liquidez, cómo se ha movido en el periodo, el indicador de cartera vencida y cartera en riesgo, y puedo quitar el promedio o dejar lo que desee.
también la participación de los CDTs en depósitos y aquí hago una integración con riesgo de mercado. Ah, bueno, él me saca después de un tiempo por inactividad. Lo tenía precisamente para no demorar más de 15 minutos, pero bueno, aquí cargo la base de datos y vamos al análisis que les estaba diciendo. Y teníamos seleccionado el año 2025. Entonces, una vez hecho todos estos análisis, yo puedo validar, por ejemplo, si quiero ver solo el promedio, si quiero ver solo los límites, si quiero ver solo, por ejemplo, la cartera vencida, cómo se ha movido frente a el promedio de mi indicador de cartera en riesgo, etcétera. Porque es importante, y aquí era donde quería llegar, que yo sepa cuánto de mis depósitos son o están expuestos a riesgo de mercado. Porque no es lo mismo que yo tenga 55%, 60% de mis depósitos en CDT, es decir, que va a estar más propenso a que se los lleven porque la tasa de la inflación subió, la tasa subió, etcétera. Y también tengo que medir mi renovación. Ya vimos de dónde salió este 65, 70%, y aquí es donde yo voy a tomar medidas conducentes para que esto no vuelva a pasar. O para que si pasa yo tenga el plan de contingencia que nos nombraba, creo que era William, ese plan de contingencia integrado dentro de nuestro plan de continuidad de negocio, ¿vale? Y por último, tenemos el scoring de riesgo de liquidez, que básicamente condensa su IRL. Usted lo puede poner aquí manual. Yo saqué 112 en mi IRL, saqué, incluyendo la renovación con la herramienta que nos permite el FOCACO, por ejemplo, la interna, 200. Y aquí me va a decir cuáles son esos riesgos que tengo en bajo, medio o alto, ¿correcto? Y puedo guardar mi análisis, incluso puedo exportarlo en PDF e imprimirlo al igual que cualquiera de los otros datos. También tenemos aquí cuáles son los riesgos bajos, riesgo medio o la ponderación del score. Y vuelvo y lo digo, todos calculamos el IRL, quizá el buffer de liquidez, pero no le asignamos una ponderación y esta ponderación va a ser diferente de acuerdo con cada entidad, ¿correcto? Es decir, si yo tengo más participación en CDT, quizás este indicador puede pesar un poco menos. Y él me controla, si yo le pongo 25, él me controla que debe sumar solo 100%, ¿vale? Y aquí me lo deja cuando está la suma de la ponderación. Y lo puedo imprimir. Vamos a exportarlo. Y aquí obtendremos ya el informe para la Junta. O decir, mire, entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Y la idea es que próximamente esto tenga un botón de inteligencia artificial. Pero ahí sí casi que le quito el trabajo del analista para describir en el acta lo que está pasando. La IA me lo puede hacer con unos parámetros, con unos skills. Pero la verdad, lo importante o lo más importante sería que yo, como analista, como gestor de riesgos, tenga la capacidad de analizar estos indicadores. Incluso podemos hacer lo mismo. Habíamos puesto como variable de control inflación, y habíamos puesto otra variable que era en todo el perfil consolidado, que era el margen de intermediación. Y puedo exportar en PDF también esto y ya tengo, ¿cuánto me demoré haciendo el análisis? 2 minutos. Perdón, la operación 2 minutos. Ya el análisis usted tiene que decir que a medida que sube la inflación, etcétera, estamos en un momento de coyuntura económica X y Y. Mire que aquí también hay algunos valores atípicos de la inflación y acá están las variables de control. ¿Listo? Quiero dar un espacio de tiempo para hacer dos preguntas que me parecen fundamentales. Voy a dejar esto en el graficador y recuerden que acá pues van a tener todas las opciones de hacer el cambio de las tarjetas o validar cuáles para ustedes son importantes. ¿Listo? Oh, estas no eran Todavía hay porque yo dos pensé que personas estaba que bien, dicen Santiago Panameño, entonces sino que no se sabía que me estarían alguien tiene el micrófono abierto. Esas dos empatados. personas que todavía de pronto dicen Santiago Panameño, ayúdenme por favor a cambiar o escriban en el chat cuál es su nombre y nosotros lo renombramos, ¿vale? Les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo pueden integrar esto en sus organizaciones?
¿Cómo les pareció primero este centro de análisis? De verdad que me gustaría, me encantaría escucharlo. Son más de 40 personas, 43, 42 personas que están aquí. Me gustaría que alguien abra su micrófono y me diga cómo le parece y si estamos cumpliendo o no con la promesa de valor de hacerlo simple. Y si lo manejan de cierta forma o integradamente la estadística, la liquidez, el SARLAF, la segmentación en un cuerpo integrado bajo una política documental de perfil y apetito de riesgo donde definamos e integremos todo. Tengo 5 minuticos antes de pasar con el otro tema. Quisiera escucharlos. Anímese, abra el micrófono, si quiere abra la cámara o escriba en el chat. ¿Nadie quiere hablar? ¿Nadie quiere Sí, escribir? ¿Cómo les...? hola, eh, Sí, hola. Santiago, ¿Quién está hablando? Sí, señor. William, sí. Hola, William, cuéntame. Mira, una de las situaciones que en nuestra cooperativa somos de Comonómero Barranquilla, tenemos pues es la estructura financiera en la cual digamos que la cartera está financiada en más de 70% por depósito y los depósitos más del 95% son CDT, casi que el 100%. Y está el riesgo ese que estábamos comentando de ante cualquier situación de mercado, de cambio de mercado en las tasas, etcétera, origina, digamos, la salida, digamos, de CDT a la cooperativa, afectando pues la situación. Por eso hablaba del plan de contingencia. Eh, Además de que cuando esto ocurre, pues lógicamente tenemos un plan de contingencia, pero cuando esto ocurre y a pesar de que tenemos una maduración que promedia más de casi 180 días, hicimos un plan de contingencia en el cual nosotros pues eh, tenemos capacidad para responder ante cualquier situación de esta hasta por 6 meses. Sin embargo, esa relación ese riesgo como tal y todo lo que son de los riesgos de cartera, de liquidez, todo eso, lo que me llama la atención es que no lo tenemos como relacionado directamente con la estrategia. Porque a veces en los consejos de administración, pues, esta es una cooperativa de ahorro y crédito, se toman decisiones, digamos, puntuales que a veces no tienen en cuenta eso. Y lo que te iba a preguntar es esa relación de la estructura financiera con los riesgos que esto origina en casos, en eventos como el que tú mencionas, eh, qué indicadores hay, cómo podemos eh, colocarlo, y lo otro es el dashboard. Nosotros sí tenemos, digamos, hay Excel, digamos, gráficas y tal, pero un dashboard como tal que compile todo esto y que en 2 o 3 slides uno ya tenga todo el panorama completo, no lo tenemos. Y es una cosa en la Listo. cual estamos como que buscando cómo hacemos para hacerlo, ¿no? Para agilizar reuniones y que la gente pueda analizar de mejor manera todo de manera rápida, inclusive la gerencia. Listo. Don Carlos, le agradezco muchísimo por su intervención y eso que usted nos dice, bueno, me parece una herramienta genial, nuestra entidad no la tenemos. Eso que usted dice es fundamental y usted ¿William quiere hablar? Perdón, don William. Ya le respondo a don Carlos. ¿No? Ah, perdón, don William. Don Carlos por chat y don William quien me habló. Don William, ¿usted me puede recordar de qué entidad? Si quiere decirlo, si no, no hay lío. Sí, yo soy de Comonómero Barranquilla, una Como cooperativa de ahorro y números, una crédito. entidad gigantesca. Entonces, mire, eso que usted está viviendo fue lo que a mí me impulsó a hacer esto, porque yo dije, no es posible porque yo me puedo anticipar. Si yo veo que el IBR a 6 meses está subiendo muy rápido, pues es que el mercado está anticipándose y yo puedo tomar decisiones hoy antes de que eso me pegue. Una respuesta puntual que le doy a usted. Usted debería estar como parte integral, no en la toma de decisiones, pero sí cumpliendo la función que dice la norma como órgano asesor del Consejo de Administración a la Junta Directiva. Y en ese sentido, pues yo no puedo poner una meta que no me hable con mi estadística, con mi estructura organizacional y sobre todo con mi estructura financiera. Entonces, yo creo que sería muy chévere hacer ese análisis en esa entidad y créame que va a tener acceso gratuito a la herramienta de estadístico. Ya si quiere otra cosa, pues lo podemos validar, pero es fundamental que usted, entre más grande sea la organización, más fácil haga el proceso de visualización. Yo creo que hoy a todos nos quedó claro
que la segmentación de Sarlaf nos ayuda a validar cuál es la interrelación existente entre la concentración y la liquidez y, por ejemplo, el índice de cartera vencida. ¿Qué debería hacer usted? Estar dentro de uno de los objetivos estratégicos o ayudar a calcular los límites. Porque me dicen, yo quiero crecer o quiero que mi indicador de cartera esté por debajo del 2%. Y yo soy abierto, tengo otras, mucha gente por extensión o pagos por caja y mi indicador promedio es de 3%. Entonces, de entrada estoy generando un indicador que voy a incumplir. Voy a leer dos comentarios. Súper interesante, dado el caso de pertenecer a un fondo de empleados de tercer nivel, se puede ajustar según la normatividad. Claro, esto es muy dinámico. Ahí habría que hacer un pequeño ajuste. La aplicación es una herramienta novedosa, ágil, adaptada al día a día del gerente de administración. Nos brinda información rápida, incluso información que podría ser diaria, por supuesto, y muy útil para toma de decisiones oportunas. Les agradezco mucho, Alexandra, Ana, el señor Carlos y el señor William. Ahora, esos comentarios me motivan y aquí al lado está mi esposa que me ha visto trasnochar y los que me conocen saben que soy una persona muy insistente cuando se me mete algo en la cabeza y alrededor, esto es un trabajo de muchos años, pero en los últimos, digamos, meses, estructuramos una propuesta donde yo les digo, ¿cómo puedo implementar esto en mi organización? Entonces les tengo una propuesta de valor. Y antes de mostrar la propuesta de valor, ya les dije que van a tener un regalo. Al final voy a dar otro regalo que no se los quiero decir, pero son con las personas que están aquí. Y mi esposa me está ayudando a validar cuáles son las personas que se quieren hasta el final. Entonces, no sé si aquí, creo que aquí una organización en específico, y perdóneme, discúlpeme de antemano, lo hicimos hace un mes o hace poquito, y le cobré, pues digamos, un valor importante. Entonces, voy a generar un curso intensivo de inteligencia de negocios, dashboard en Excel. ¿Por qué en Excel? Para que podamos integrar todo esto y sea propio, no dependa de una suscripción conmigo, con quien sea, para que lo pueda hacer. ¿Cuál es el problema? El que ya hemos venido viendo. Primero, que en el sector solidario existen indicadores, pero ya no están integrados. En crédito, tesorería. Y el problema no es que no exista la información. En este curso yo le enseño a convertir esa información en un tablero que el Consejo de la Junta Directiva puede entender en 10 minutos, que fue un poquito la conclusión a la que llegó William, que con dos o tres slides lo podía hacer. Y que deje instalada la capacidad para que el equipo técnico pueda mantenerlo, actualizarlo, solo agregando datos en un archivo. No entregamos un documento y nos vamos, dejáramos un equipo que sabe construirlo. No voy a entrar, digamos, ya me presenté, ya saben lo que hago, etcétera. ¿Cuál es el problema? La fragmentación. Los datos existen, están en crédito, tesorería, pero cada área habla su propio idioma, ¿correcto? Y eso hace que no tengamos integración. El propósito, primero, es integrar y generar valor estratégico, y yo no voy a enseñarle a que calcule más indicadores. Esto no es una plataforma de cálculo de indicadores, es una plataforma de integración. Le voy a enseñar a validar los que ya tiene, identificar cuáles son los que verdaderamente determinan y ojalá que pueda tener varias entidades para mostrarle cómo de diversos son los determinantes de un indicador. La gestión de riesgo no es un costo, es un generador de valor estratégico y aprendamos a verlo así. Ahora sí, discúlpeme, no voy a decir el nombre de la entidad, pero creo que son dos. A las personas que acabamos de hacer esto y que les cobré alrededor de 2.500.000, 2.800.000, pero como es un valor, digamos, para 25 personas, la verdad esperaba que aquí se conectara alrededor de 80, siempre he sido muy optimista, pero para las primeras 25 personas, igual, no importa si son 25, si son 10, si son 15, o si luego quiere acceso solo al centro específico, si no quiere el curso, no importa. Vamos a tener esa herramienta paso a paso con 4 bonos que anoche precisamente dije voy a dar 5 bonos, no cuatro, donde uno le va a dar acceso al graficador automatizado, que solo es disponible por forma de pago, al score automatizado de riesgo de liquidez, le entrego la política de perfil de apetito de riesgo y un comparador sectorial que también está automatizado para que usted se compare con sus pares, ¿vale? ¿Cuál es el valor para ustedes hoy? 499.000 pesos. Y vamos a tener 3 sesiones que obviamente van a ser grabados y luego se puede tomar en diferido, que van a ser el 21, el 22 y el 23 de julio de 7 a 9. Yo me tomé la molestia de validar que no
que no fuera con cierre, que no hubiera un evento importante, que incluso otros asesores no tuvieran fechas ahí, porque creo que yo, de verdad, puede que exista, pero yo hoy no he visto una herramienta como la que le acabo de mostrar para el sector solidario. Puede que exista, y por lo que veo, no, ustedes tampoco la conocen. Además, voy a darles un regalo, ya les di uno para todos los que asistieron, pero vamos a ver un poquito qué va a aprender. Primero, consolidar la información, una fuente de verdad para toda la entidad. Ese archivo va a ser el archivo maestro donde usted va a integrar. Va a ser un poquito complejo al principio meter todo ahí, pero después solo va a tener que llenar la información del mes. Establecimiento de límites teniendo en cuenta su historia, la entidad y el plan estratégico. Aquí no mostré cómo ponderar esos tres límites o tres indicadores, porque pues va a ser para las personas que accedan a esto. La visualización estratégica, cómo crear un dashboard bonito. Yo no sé si ustedes apenas abrí esto, sabían que era un Excel y que se veía como un Excel. Vamos a enseñarles cómo hacerlo ver como si fuera una herramienta directamente, pues como un software. Configura actualización automática, se recalcula mensualmente, él aumenta los segmentadores de datos y demás, y solo tiene que agregar los datos del mes, ¿vale? Y esto es un ejemplo, pero vamos a tener muchas más formas estéticas, su color corporativo, etcétera. La oferta de valor, antes, precio de catálogo sin bonos era 2.340.000, 2.349.000. Hoy, y le puse efecto y todo para que lo vea, 499 más del 80% de descuento y 5 bonos, ¿vale? Después de las 25 personas, puede que abra otra plaza, pero ya lo haré por 600.000 pesos. Y después del curso, por ejemplo, yo sé que hay gente que va a querer hacerlo de forma individual, ya que usted me diga es que yo no tengo ese indicador, yo quiero hacerlo de otra forma, nos podemos dedicar un mes de lleno con su entidad, unas reuniones muy específicas donde yo le dejo tareas, y lo vamos a hacer por 2.149.000, más los bonos, ¿correcto? ¿Cuáles son los bonos? Ya se los dije, graficador automatizado, que es la herramienta que convierte los datos en tendencias, estacionalidades y se actualiza en tiempo real con una sola carga. Score automatizado de riesgo de liquidez, política de perfil de apetito de riesgo y comparador de el sectorial para que usted se compare frente a esas otras entidades. Bono sorpresa, que ese no lo tenía y dije, bueno, si las personas tienen un color diferente a ese, que no sea verde, que esa imagen con esa mano ahí de un señor no les gusta, si quieren otros iconos, si ya tienen un tema, colores corporativos, fuentes específicas, pues yo tengo acceso a más de 100 recursos porque también he hecho cursos y he pagado por mi conocimiento, les dije que era un obsesivo por el aprendizaje. Entonces, voy a compartirles un ebook gratuito que ya di una muestra en el grupo de buenas prácticas, donde le habla de todo el diseño y demás. Esto es un curso intensivo de 3 días, 2 horas cada día, donde yo le voy a dar mucho conocimiento y luego usted va a tener que empezar a aplicarlo. La idea es que tomemos 2 o 3 entidades de ejemplo y validemos sus indicadores estadísticamente y demás. ¿Qué vamos a ver puntualmente? Fundamentos de los indicadores. No se trata de calcular más y más indicadores, se trata de entender lo que ya tienes, cuál es su propósito y cuáles son sus determinantes. Yo puedo tener un indicador, pero no entender qué es lo que hace que ese indicador se mueva. Establecemos un lenguaje común y las interrelaciones que definen a tu entidad. Definiciones de claves, riesgo, estrategia, unos temas macroeconómicos muy específicos, objetivos claves de resultado, definiciones como KPIs, KRIs, y aquí de pronto para Don William le diría que hay un tema muy interesante de cómo integrar en el plan estratégico la gestión de riesgo. Indicadores, determinantes, correlaciones, un estudio de caso específico, pero la idea es que trabajemos con los datos de las otras entidades. Dos, inteligencia, digamos, basada en límites con fundamento estadístico. Lo que vimos fue una pequeña muestra de cómo calcular, por ejemplo, el límite de, el porcentaje de renovación, pero vamos a hacerlo con otras variables. Vamos a hacer un poquito a mano esto para poder luego entender lo que me sale en el aplicativo, ¿correcto? Y también, pues, los conceptos de inteligencia de negocio que ya los habíamos visto, los indicadores del título quinto no los voy a calcular, simplemente los voy a ayudar a que los interpreten, les voy a dejar un diccionario
límites paramétricos y la integración con la política de perfil de apetito de riesgo. Y por último, el jueves construiremos el tablero, consolidando todo. Yo les dejaré unas tareas que me traigan datos, etcétera, y podemos crear un híbrido de todos los datos de diferentes entidades a ver qué nos sale. Además, que usted va a tener acceso a esos recursos. Quiero preguntarles, bueno, me faltan los regalos, ya lo voy a regular. Si alguien está interesado en esto, puede escribirme por WhatsApp, y por eso le dije que era importante que me escribieran para que le dé, yo ahorita les mando este link y lo pueden hacer. Voy a dar hasta el martes 30 para las personas que asistieron.